así se llama, vasculitis leucocitoclástica, y por una acumulación de inmunoglobulina A en los vasos pequeños tanto de la piel, de las articulaciones, del tubo digestivo y del riñón. ¿Qué es una vasculitis leucocitoclástica? Es una necrosis fibrinoide segmentaria de la túnica media con lesiones necrosantes transparietales de distribución focal. No se observa inflamación. Quedémonos que es una necrosis fibrinoide. Así como que hasta allí llega ahorita. Dentro de la epidemiología, esto se da en todo el mundo, pero se ha visto que es más frecuente en los pacientes que son blancos o que son asiáticos. Okay, me voy a salir porque necesito ver algo. Esto. Ahí está. Va a estar más que todo en los pacientes, la incidencia va a ser de 14 a 20 niños por cada 100,000. Va a ser más en niños que en niñas, pero más o menos de 1.2 a 1.8 por cada niña. Doctora, el 90%, ¿sí? No se mira la pantalla. Va, espérame. Ahorita voy. Okay. Ahorita. Ups. Lo que pasa es que no los veo a ustedes también, no sé dónde los puse. Bueno. Así no veo si se están durmiendo, ¿no? Vaya, el 90% de los niños se da en niños de 3 a 10 años, prácticamente es toda la infancia, ¿verdad? Es raro que se den adultos y cuando se da, esta enfermedad es crónica y además es grave. Habitualmente se da en invierno y primavera y es más raro en otoño y en verano. Y esto se asocia más que todo a las iras, o sea, a los momentos de las iras. Se asocia a que puede existir una ira previa, ira como infección respiratoria aguda previa. Dentro de la anatomía patológica vamos a ver dos cosas importantes, tanto la vasculitis de los capilares, de la dermis y de las vénulas, como depósitos de inmunoglobulina A en las paredes de los vasos pequeños de todos los tejidos. En el riñón vamos a encontrar una glomerulonefritis endocapilar proliferativa. Pero las dos cosas más importantes son la vasculitis de los capilares dérmicos y los depósitos de inmunoglobulina A, que eso es lo patognomónico. La patogenia es desconocida. Se sospecha que existen desencadenantes infecciosos como los estafilococos piógenes, el aureus, los micoplasmas y los adenovirus, y por eso es que se ven en ese tipo de estaciones, ¿verdad? Por eso es que se relaciona con el invierno y la primavera. También está mediada por inmunoglobulina A e inmunocomplejos de inmunoglobulina A. También se ha visto que podría tener un componente genético porque afecta a diferentes grupos o familias enteras. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a tener que la púrpura de Genox se va a distinguir por su exantema. El exantema van a ser máculas rosadas, acuérdense, las máculas son solo manchitas, o también pueden ser abones, o sea, pápulas grandes, o sea, grandes ronchas, esos son los abones, que luego se vuelven petequias, púrpuras palpables o equimosis extensas. Vamos a ver fotos siempre. A veces hay ampollas y se ulceran y las lesiones suelen ser simétricas, es decir, tanto del lado derecho como izquierdo, no van a ser en un solo lugar. Y también pueden aparecer en las zonas de declive
como, o sea, en miembros inferiores más que todo, tobillos y piernas, y en los puntos de presión, que más que todo son los glúteos. Es frecuente que haya un edema subcutáneo en el dorso de las manos y de los pies, en la zona periorbitaria, los labios, el escroto y el cuero cabelludo. Las lesiones pueden durar de 3 a 10 días, se revierten y va a quedar como una mancha donde estuvo antes la púrpura palpable. Entonces, esta es la púrpura de Henoch. Estas son las zonas de presión, ¿verdad? Que son los glúteos. Dijimos que se da en miembros inferiores, que son zonas de declive, inferiores y miembros superiores. Y son realmente palpables. Aquí hay edema del tobillo, se alcanza a ver. Aquí se alcanza a ver edema de este tobillo que deforma un poco, ¿verdad? Que se ve más grande que el izquierdo. Y también se ven las rodillas un poco matizadas. Dentro de las manifestaciones clínicas, entonces podemos agruparla en osteomusculares, en donde vamos a ver artritis y artralgias en el 75% de los casos. O sea, es como lo predominante. Pueden ser monoarticulares, autolimitadas de más de 2 semanas. Lo que es monoarticular sería como la artritis o el edema mayor en una sola articulación. Doctora, disculpe. ¿Sí? Hola, perdón, doctora, yo sigo en epidemiología. O sea, la presentación no logré ver las imágenes. Espéreme, pues. ¿Y los demás también? O sea que la anatomía patológica ya no la vio. Solo la escuché. Ajá, o sea, la lámina se la escuché en epidemiología. Quizás no sé, pero aquí se la voy a poner. Vale. Vale, en la anatomía patológica, ¿ahora sí? Sí, ¿no? Sí, ahora sí. Vale. Muchas gracias. Sí, ahora sí. Vale, sí, vale. La vasculitis de los capilares dérmicos, las vénulas, y el depósito de la inmunoglobulina A en las paredes de los vasos pequeños, ¿verdad? Y que en los riñones está la glomerulonefritis proliferativa endocapilar. Entonces, lo más importante es que existe una vasculitis y los depósitos de inmunoglobulina A. Dentro de la patogenia dijimos que es desconocida, se sospechaban las infecciones de estos 4 agentes, el Streptococcus pyogenes, el Staphylococcus aureus, el Mycoplasma y los adenovirus, y por eso es que se sospechaba que existían, que se daba según las estaciones, porque estas infecciones se ven más que todo en estas 2 estaciones, que serían invierno y primavera. Está mediada por inmunoglobulina A y los inmunocomplejos de inmunoglobulina A, y pueden tener componentes genéticos porque afectan a diferentes, a grupos familiares completos. Dentro de las manifestaciones clínicas se van a distinguir por el tipo de exantema que tienen, que primero son máculas, luego se hacen pápulas o ronchas grandes. Las ronchas grandes son los abones que se hacen o que luego evolucionan a petequias, equimosis extensas. A veces las ampollas y las úlceras, las ampollas se ulceran, las lesiones son simétricas y aparecen en miembros inferiores y, o en miembros superiores, perdón, y en puntos de presión como los glúteos. Las lesiones duran de 3 a 10 días. Ahora sí vemos las fotos. No, doctora, ahorita se quedó en anatomía patológica. Gran poder, ¿y ahora qué hago? Me vuelvo a salir. Sí, si quiere puede ir solo así como estamos ahorita, moviéndola como manualmente. ¿Así? Ajá, así. Sin Ahora presentación. Sí. Vale, vamos a ver. Ahí sí vemos. Así sí sale cuando le da clic así. Vale. Ay, disculpe, gracias, doctor. No, la cosa es que lo vean. Vale. Entonces aquí tenemos las diferentes regiones que pueden afectar y así se mira la púrpura de Henoch. Más que todo es aquí en brazos,
en glúteos. Este de miembros inferiores realmente es poquito. O sea, hay otras que se ven peores. Este tobillo, sí, no sé si alcanzan a distinguir que tiene edema. También se ve como inflamada aquí el dorso del pie. Aquí vemos este tobillo derecho que se ve más inflamado que el izquierdo y las rodillas que tampoco se ven muy normales. Dentro de las manifestaciones clínicas las podemos agrupar entonces en osteomusculares, en donde va a ser artritis y artralgia en el 75% de los casos. Va a tener predilección por miembros inferiores y puede recidivar. Aquí tenemos entonces otro tobillo derecho que está afectado, ¿verdad? Que tenemos un poco de edema. Y así es como se va a ver. Todo esto se puede ver, pero también se palpa. Esa es la gran característica de la púrpura de Henoch. Se puede palpar. Entonces esto va a ser diagnóstico. También aquí en las manos o en los antebrazos, ¿verdad? Vamos a tener estas como petequias que se pueden palpar. También existen manifestaciones digestivas, pero estas no las vamos a ver a simple vista. Estas se pueden dar en más del 80% de los casos. Va a haber dolor abdominal, que es algo que nos puede confundir con un abdomen agudo, y esto es lo más importante. El paciente puede presentar vómitos, diarreas, hilo paralítico y a veces va a tener melenas. Entonces, esto va a ser alarmante. No son frecuentes, pero pueden aparecer las invaginaciones, o sea que una tripa se va a meter en, la misma tripa se mueve tanto que como que se mete sobre sí misma, puede perforarse también, o puede haber una isquemia mesentérica. Aquí tenemos una endoscopía o colonoscopía en donde vamos a tener sangrado de colon, recto, sigmoides, ascendente, transverso, y todos los pliegues están edematizados, engrosados y con sangrados en las capas. Entonces este paciente definitivamente va a tener melenas. Más que melenas, quizás hematoquesia, porque ese es más inferior. También tenemos afectaciones renales, en donde va a ser más de la mitad de los casos. Va a haber hematuria microscópica, por eso un examen de orina es fundamental. Proteinuria también, hipertensión, nefritis, síndrome nefrótico e insuficiencia renal aguda o crónica. Entonces, nuestros signos vitales, además de que son legales, los tenemos que hacer, tenemos que tomarles los signos vitales a todos nuestros pacientes. La progresión de esto a una enfermedad renal terminal va a ser del 1 al 2% de los casos. En la púrpura de Henoch vamos a tener entonces afectación del riñón, afectación intestinal, en donde nos puede dar sangramiento, ¿verdad? Y la púrpura que se puede palpar, el dolor abdominal. También pueden haber manifestaciones neurológicas, pero son como menos frecuentes, en donde van a haber hemorragias cerebrales, convulsiones, cefaleas y cambios conductuales por las mismas hemorragias, ¿verdad? Estas pueden ser debidas a hipertensión o a la misma vasculitis que tiene el sistema nervioso central. También existen otras manifestaciones como la orquitis, la carditis, porque ya vimos que afecta a los vasos, ¿verdad? La enfermedad ocular inflamatoria, torsión testicular y hemorragias pulmonares. Entonces aquí, solo para recordar, la torsión testicular es una emergencia urológica en donde el testículo muere. Pues si no hacemos algo, puede morir. Y al final o se hace una orquidopexia o se tiene que quitar el testículo. Y es cierto que hay dos, pero pues sí, o sea, si el otro se friega, pues sí. Y en la orquitis, ¿verdad? En donde va a haber una inflamación del testicular. ¿Cuál va a ser o cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues aunque existe eso de la acumulación de la IgA y de los inmunocomplejos de IgA y de la vasculitis, el diagnóstico va a ser clínico. Más que todo lo vamos a ver, pues, viendo la edad del paciente, signos y síntomas, entonces eso va a ser clínico. Vamos a ver o vamos a tocar al paciente, vamos a tocar lo que estamos viendo, que sería el exantema,
y al verlo, al palparlo, al ver que tiene el edema, pues nosotros vamos a hacer el diagnóstico. Los lugares a donde está localizado, vamos a hacer el diagnóstico. El 25% del exantema va a aparecer después de otras manifestaciones, no va a ser lo primero. Y entonces ahí va a ser un poco más difícil de hacer el diagnóstico. Pero digamos que no son los casos más frecuentes. Existen criterios también, así como los criterios de Jones, ¿verdad? Para hacer diagnóstico de la púrpura, pero estos no van a ser realmente para usarlos por los clínicos, sino que más que todo van a ser para ser utilizados con fines de investigación. Se los voy a poner para que los conozcan, pero en realidad estos son criterios que pues prácticamente ya lo vimos, ¿verdad? Que la púrpura sea palpable, que la edad sea para los niños, o sea, edad para cipotes. La angina intestinal es el dolor abdominal que se tiene y una biopsia, pero nosotros no vamos a biopsiar a los pacientes en realidad, a menos que tengamos una duda diagnóstica. Pero cuando el cuadro sea prácticamente como lo hemos visto en esta evolución, no le vamos a hacer nada. Los criterios de la Liga Americana van a ser más fáciles que los de la europea, de la Liga Europea, ¿verdad? Pero igual, son más que todo para investigación. ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial? Van a haber dos entidades principales en donde vamos a hacer el diagnóstico diferencial para la edad pediátrica. Uno va a ser la enfermedad hemorrágica aguda del lactante y el otro va a ser el síndrome papular purpúrico en guante y calcetín. ¿Qué son estas dos entidades? Primero, la enfermedad hemorrágica aguda del lactante. Esto va a ser, en resumen, como una púrpura de Henoch en lactantes, pero que solamente se da en miembros. Es raro verlo en el tronco y realmente no es algo tan grave. Esto se da en pacientes menores de 2 años. Puede haber edema o angioedema de la cara, el cuero cabelludo, el dorso de las manos y pies, o sea, se ve feo. Se le llama también vasculitis aguda leucocitoclástica benigna. Son cuadros eminentemente cutáneos, es decir, no vamos a tener afectación renal como en la púrpura, o sea, en esa vamos a estar más tranquilos. Y es raro verlo en tronco. Entonces aquí vamos a ver este lactante que va a tener afectación de la carita, vamos a tener la púrpura, ¿verdad? Elevada, vamos a tener también esta lesión como hemorrágica, ¿verdad? Edemas, y es bien raro que lo tengamos en el tronco y todos los exámenes por lo demás van a ser normales. ¿Cuál va a ser el otro? El síndrome papular purpúrico en guante y calcetín. Esta es una enfermedad que es infecciosa y que se da debido al virus o parvovirus B19. Al inicio de esta enfermedad vamos a tener un edema y un eritema que se va a dar tanto en manos y pies en una distribución como si fueran guantes y calcetines. Esta inflamación y eritema va a evolucionar a una pápula o a pápulas purpúricas y no van a ser tan benignas, ¿verdad? Como el anterior de los lactantes, sino que pueden dar como complicación una mononeuritis múltiple. Se da más que todo en los adolescentes, ya no se va a dar tanto en niños. Entonces, va a ser una pequeña diferencia en cuanto a la púrpura de Henoch, que dijimos que los 8 años eran como el pico. Va a ser raro, muy, muy raro, la verdad. Y la diferencia es con otra entidad de parvovirus B19 es que a la hora de que el paciente tiene los síntomas también va a ser infeccioso. Y por si no saben cuál es el eritema infeccioso o la quinta enfermedad, vamos a verlo en las siguientes diapositivas. Esta es un síndrome papular purpúrico en guante y calcetín de los adolescentes. Vamos a ver la afectación como si fuera un guante, como si fuera un calcetín, aunque este calcetín está chiquito, ¿verdad? Y aquí le afecta las manos y los pies. ¿Cuál es el eritema infeccioso? Que no tiene nada que ver con la púrpura de Henoch, pero se los quiero dejar como claro para
para diferenciarlo de la enfermedad anterior, la quinta enfermedad es parte de las enfermedades exantemáticas de la infancia. También se le llama eritema infeccioso. Es más que todo para pacientes escolares o preescolares y es un es un eritema o un exantema que aparece como, también se le llama signo de la bofetada, en donde los pacientes la característica es que tienen como que se les hubieran pegado, así, pa, pa. Entonces se les enrojecen las mejillas y también tienen ¿cómo se llama? El exantema en guanticalcetín, solamente que los pacientes están mucho mejor, tienen un buen estado general, sí han tenido fiebre y todo, pero en realidad esto es benigno y se les va a quitar. También es por el parvovirus B19. Esto, la diferencia es que el contagio va a ser de 6 a 11 días previos al exantema. O sea que nadie sabe y nadie supo cuándo se volvió infeccioso, pero a la hora de tener los síntomas el paciente ya no es infeccioso. Diferente con la enfermedad anterior, que durante los síntomas el paciente está siendo infeccioso. El síndrome de la bofetada, aquí como que el paciente pura hey dice, mira, ¿verdad? Pero que con las chapitas más grandes. Y esta es la característica y los pacientes se ven por lo demás súper bien, ¿verdad? Las fiebres son bien leves y van a tener como guantes y calcetines rojos. Vale. ¿Cuáles son los exámenes de laboratorio? No es usual que se hagan exámenes de laboratorio en la púrpura, pero podemos tomar un hemograma, ¿verdad? Un hemograma como todo mundo toma, y reactantes de fase aguda. ¿Y qué podemos encontrar? Leucocitos, trombocitosis a veces, aumenta un poco de la eritrosedimentación y la PCR y un poquito de anemia. Eso sí, muchas veces hay sangre oculta positiva debido a que ya vimos que va a haber afectación gastrointestinal. Es necesario que tengamos una evaluación renal, ¿verdad? Debido a que continua, debido a que puede afectar el riñón o los riñones y sobre todo si el paciente está hipertenso. Necesitamos estar evaluando, chequeando la presión del paciente periódicamente, la creatinina sérica y otras pruebas renales, proteínas y otras. Y si hay alguna duda diagnóstica, vamos a tener que hacer una biopsia cutánea o una biopsia renal si es necesario. Y ahí es donde vamos a encontrar depósitos de la IgA. Solo para eso nos pueden servir. Solo para casos raros que no sabemos bien qué es lo que tenemos como diagnóstico. ¿Cuál es el tratamiento para la púrpura? Vamos a tener, si las manifestaciones son leves, es decir, el paciente por lo demás está bien, solamente medidas de sostén, la analgesia para las inflamaciones, el dolor que le pueden presentar e hidratación. Si hay una afectación digestiva significativa, entonces vamos a tener necesidad de utilizar esteroides, que puede ser prednisona, 1 miligramo por kilo día durante 1 a 2 semanas y la vamos a ir disminuyendo gradualmente. Esto va a disminuir los dolores abdominales y el de las articulaciones, pero lo importante es que tengamos claro que el pronóstico renal o la afectación renal no lo va a mejorar. O sea, si al paciente le va a dar insuficiencia renal, le va a dar. Solamente va a mejorar lo articular y lo abdominal. La enfermedad renal también terminal, es importante que sepamos que va a aparecer en el 8% de los niños con púrpura. Entonces, tampoco es que sea, ay, qué chivo, ¿verdad? Sino que pueden tener un desenlace malo. Claro que no es en la mayoría. ¿Cuáles son las complicaciones entonces? La insuficiencia renal, que es lo peor que podemos esperar, pero a largo plazo, en el 2% de los casos, puede aparecer 6 meses después. Por eso es que tenemos que hacer los controles periódicos para evaluar la presencia de una nefritis. Y otra de las complicaciones sería una perforación intestinal si tenemos un sangrado excesivo. ¿Cuál sería el pronóstico? Pues por lo general es excelente, ¿verdad? El promedio sería de 1 mes de duración. Recidivo vamos a ver en los niños durante hasta 6 meses después del diagnóstico, hasta en el 60% de los pacientes.
El 8%, como habíamos dicho, tiene nefritis. De los que tienen nefritis, tiene una enfermedad renal terminal. Y hasta el 2% pueden tener una insuficiencia renal crónica. Y ya, muchas gracias. Por fin terminamos.